Amigos televidentes, ¿qué tal? Tenemos con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En estos momentos vamos a lecturas de las Escrituras y la misma se encuentra en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Apolo? ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta ni es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labradores de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios, que me ha sido dada. Yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, para cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Y permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios y en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Amén. Amado y soberano, gracias te damos por esta tu divina y santa palabra. Gracias por ella. Te pedimos que la fiel audiencia sea bendecida, Señor, a escucharla y aceptarla. Pedimos por Canaán, por Israel, por todos los judíos de quiera que estén, y por la iglesia de Jesucristo y todos los oyentes. Bendice, Señor, los gobiernos y los continentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos ahora y siempre. Amén, amén y amén. Tenemos con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos hoy es el creyente carnal y el espiritual. El creyente carnal y el espiritual. Y está basado aquí en 1 Corintios capítulo 3. Pablo habla de ese creyente y lo llama como niño. Así que vamos a mirar bien claro esas clases de creyentes que tenemos, niños, tanto adultos como espirituales y carnales. Varón, de acuerdo a lo que dice Pablo aquí en esta 1 Corintios 3, ¿qué es un creyente carnal? ¿Qué es un creyente espiritual? Amén. Cuando hablamos de la carnalidad, hablamos de lo espiritual. Hay una diferencia muy grande entre cada una de las personas, o cada uno como servidor de Dios. Hablamos del carnal. Del carnal estamos hablando de aquel hombre insensato, del hombre natural, el hombre que no cree en nada, el hombre que no recibe nada aún. Así mismo, el mismo se critica al hombre natural, el hombre que no percibe las cosas de Dios.
Para él son locuras. Ese es el hombre carnal. ¿Por qué? Porque no hay un sometimiento, no hay una obediencia y sobre todo una humillación delante de Dios. Ahora, el espiritual no es que solamente se someta, si tiene un crecimiento cada día. Debe crecer y crecer y crecer en la obra, en la voluntad de Dios, y crece en la palabra de Dios, crece al servicio de Dios. Todo es un crecimiento, pastor y amigos televidentes, el hombre espiritual. ¿Por qué? Porque Dios nos da un ejemplo a través de la semilla, que Él ha botado semilla, ha brotado la semilla en 30, en 60 y al 100 por uno. Y esto es lo que nos quiere Dios. Pero ojo con lo que voy a decir, que 30, 60 y 100 por uno, tiene que ejercer uno los 30, no 29, como muchas veces el pastor lo ha mencionado en programas anteriores, ni 59, ni 100, la mitad, no, es 100 por uno, 60 o 30, pero hay que dar eso delante de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la condición, es al servicio de Dios. Y aquí vemos nosotros que Pablo menciona un sinfín de cosas, lo que tiene el hombre natural y aún el espiritual. Si no está en el espíritu, dirigido por el poder del Espíritu Santo, anda uno en contienda, en deleites, anda uno en pleitos, un sinfín de cosas que tiene uno cuando no está dirigido por el poder del Espíritu Santo. Entonces vemos nosotros del hombre carnal, o el hombre que no percibe nada, el hombre natural, con el hombre espiritual, porque el hombre espiritual es dirigido, como dice la palabra de Dios, viviendo y andando en el Espíritu, para recibir, no percibir, sino para recibir los mandamientos de Dios, guardarlos, amar a Cristo Jesús y no estar en toda esta gran lista que tenemos aquí, que más adelante lo vamos a mencionar, pastor. Amén, gracias, varón. Sí, tiene razón. Bien, amigos televidentes, es importante entender el hombre carnal. La Biblia traza aquí 3 clases de hombres carnales. Oiga bien, 3 clases de hombres carnales. ¿Entiendes? Eso es muy importante entender. Como decía el varón, un hombre carnal es un hombre que vive una vida conforme al mundo. Usted dice carnalidad. Entonces, dentro de la carnalidad hay niños. ¿Usted ve? Porque hay muchos creyentes que actúan como niños, porque son carnales. Ahí en este versículo 1 y 2, Pablo dice: de manera, hermano, que no podía hablar, tiene como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Entonces, esa carnalidad es diferente al hombre carnal que dice la Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. ¿Entiendes? Cuando está hablando y mencionando aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? Entonces ese hombre carnal es un hombre que vive conforme al mundo. ¿Usted ve? Vive conforme al mundo, natural. ¿Entiendes? O sea, que no ha conocido a Dios, en otras palabras, no ha nacido de nuevo. ¿Entiendes? Entonces este hombre es un hombre que se hace pasar por creyente. Lo que dice ahí en Gálatas capítulo 5, del verso, vamos a leerlo, Gálatas 5 del 16 al 21. Miren, ese hombre carnal no va a ser salvo. Quiero que entiendan bien. Este hombre que Pablo menciona en Gálatas no va a ser salvo. Nunca ha conocido a Dios. Por eso se llama carnal, leamos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pues si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí ve? No van a heredar, no van a ser salvos. Son carnales. El Señor lo dice también. Vamos a ir a Marcos capítulo 7, del verso 18 al 23. El Señor también lo dice, que eso contamina al hombre. Ese hombre, todo lo que sale es malo, incluyendo los malos pensamientos. ¿Usted ve? Es un hombre natural. Entonces veo que esa clase de creyentes, segunda clase de creyentes, no va a ser salvo, ¿entiendes? Porque las cosas que está viviendo no son de agrado a Dios. Él les dijo: también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina.
Esto decía haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. ¿Se ve? Entonces esa es la tercera clase de creyente, ¿entiendes? Que contamina al hombre y no va a ser salvo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque vive conforme al mundo. Leamos Santiago 4:4 para que veamos que se hace amigo del mundo. ¿Está bien? No se hace amigo de Dios. Por el contrario, se hace enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Se ve? Es enemigo de Dios porque vive conforme al mundo. Y así hay mucha gente, amados hermanos, amigos televidentes, que dicen vivir una vida, van a la iglesia, asisten, pero no, es amigo del mundo, viven dos aguas, se llama adúltero. El Señor se lo dice ahí, dice, oh alma adúltera. Cualquiera que sea amigo del mundo, pero ¿qué es el mundo? Para poder entender esto, ¿qué es el mundo? Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, 1 de Juan 2, del 15, vamos a ver allí, amados hermanos, abran los ojos, por favor, si están yendo a la iglesia o pastores, vamos a pesar los espíritus, vamos a mirar aquí, ¿qué es el mundo? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es un hombre carnal. Hemos mencionado 3 clases de carnalidad. No van a ser salvos. Viven una vida natural, una vida ahí, pero de acuerdo al mundo, no conforme a Dios. No han conocido a Dios. Ayudan, van a la iglesia, muchas cosas, pero son carnales. Viven con el mundo. No conocen a Dios, no viven la palabra, hasta la leen. Y hacen mucho bien, pero no viven conforme a Dios. Una vida natural, que no puede percibir lo espiritual. Por ningún lado ha pasado el Espíritu Santo. No pueden entenderlo. Entonces, ese es el hombre que carnal. Entonces están en la iglesia, ¿te ve? Son familiares de creyentes, hasta hijos de pastores, pero son carnales. No tienen a Dios. Y así hay muchas clases de creyentes en la iglesia que se hacen pasar como creyentes y sirven de tropiezo. En cambio, miremos al hombre espiritual. El hombre espiritual, ¿entiendes? Muchas veces es carnal, de acuerdo a lo que dice Pablo aquí. Es un niño porque no ha madurado. ¿Usted ve? No se va a perder porque tiene el Espíritu Santo, sí. Y el Espíritu Santo lo va a sacudir. Está pasando por una vida, ¿me entiendes?, de inmadurez. Están dentro de la iglesia, son niños, no han crecido, no han madurado, pelean por cualquier cosita, ¿te ve? Pero son de la iglesia. Y llegará el momento cuando el Espíritu Santo lo va a coger, lo va a sacudir, y entonces la persona va a tener un nuevo nacimiento. Entonces, por eso se le llama hombre espiritual, creyente espiritual. ¿Verdad? Entonces, que miremos aquí el hombre espiritual, que es un niño, y le damos los primeros 5 versículos. Estamos en 1 Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, soy de Apolos, y no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Le dice hermano, de manera hermano, es decir, que parte del creyente, de otra manera, porque para ser hermanos, esos son hijos de Dios, pero son carnales en el contexto espiritual. Óigame bien, como dice ahí repetimos, 1 Corintios 2, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, más él no es juzgado de nadie. ¿Quién instruyó la mente de Cristo? ¿Quién enseñó?
Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, es el hombre espiritual, pero muchas veces actúa como carnal, como a niño, porque no ha madurado. Le llama a Colosenses, para que usted vea también, que le llama a que dejen esa poca vergüenza. Colosenses 3, vamos a leer, ¿entiendes? Del versículo 5 en adelante, y aquí le suelta, deja estas cosas, toda esta carnalidad, ¿sí? Porque tú eres grande ya, ¿entiendes? Hay mucha gente que son grandes, pero actúan como niños. Entonces, mire, le hace falta que vestirse y con la ropa del Señor. Así que del versículo 5 al 14 leamos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Se ve? Es decir, que hijo de Dios se viste, no hay problema, se le exhorta, ¿te ves? Como hijo, pero la ira de Dios viene a los hijos de desobediencia. Hay muchos hijos que son desobedientes, usted no vota a sus hijos, usted los corrige. Eso es lo que hace Dios también, que corrige a sus hijos y lo exhorta, ¿me entiende? A quien ama. O sea que es muy importante comprender aquí, hermano, lo que es un hombre espiritual. Así que le digo esta cosa para que no juzguen, porque a veces condenamos a todo el mundo. Sí. Y no podemos condenarlo. La Biblia dice ahí en Gálatas 6, hermano, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo que no sea tentado, ¿sabes? Son hombres espirituales, pero caen, ¿entiendes? Fallan, tropiezan, pero Dios está ahí para perdonarlo y sostenerlo. Sí, es una bendición de poder saber que en el capítulo 8 de Romanos, versículo 1, dice que el hombre espiritual va bajo la guianza del poder del Espíritu Santo. No se conduce como él quiere conducir, sino es conducido por el poder del Espíritu Santo. Entonces vive en el Espíritu, anda en el Espíritu y juzga en el Espíritu de Dios. No juzga conforme el conocimiento, conforme lo que cree que está mejor que la otra persona. No, al contrario, juzga y va a la dirección del poder del Espíritu Santo. Esto es lo que se necesita en la iglesia, la instrucción del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué es el Espíritu Santo? ¿Por qué nos dejó nosotros el Consolador Jesucristo a nuestras vidas? Esto no es una prenda, esto es algo que se debe vivir y andar cada día. ¿Para qué? Para poder entender las escrituras de la palabra de Dios. Porque recuerde, amigos televidentes y hermanos, la palabra de Dios se puede leer, pero si se lee en la mente natural no la vamos a percibir. Aún no vamos a poder creer ni recibir de la bendición de Dios que tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con nuestra mente natural. Ahora, cuando estamos dirigidos por el poder del Espíritu Santo con la mente espiritual, podemos percibir, nos sometemos, obedecemos, nos humillamos delante de Dios y atesoramos a Dios y amamos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie a amarlo a Él. Al contrario, Dios tiene la misericordia, su gracia, su perdón a nuestros pecados, que nos limpió y nos purificó en nuestro corazón. Y esto es lo que nos trae a nosotros dentro de nuestro corazón, el reconocimiento, el darle la grandeza, el poder y la gloria a Dios por la obra maravillosa que ha hecho a través de su Hijo amado Jesucristo, cuando se vive en el Espíritu. En el Espíritu también nos da una enseñanza de la cual tener una estabilidad, una seguridad, un gozo, una paz en Dios, esperar aunque los veamos nosotros guerra, aunque veamos nosotros situaciones o dificultades en nuestras vidas, podemos nosotros seguir adelante. ¿Por qué? No por nuestras fuerzas humanas, sino poder del Espíritu Santo, para poder seguir glorificando el nombre de Dios y esperar en la voluntad de Dios. Eso hace falta en las congregaciones, hace falta como servidores, como miembros de una congregación, de ser dirigido por el poder del Espíritu Santo. El pastor mencionaba algo muy importante, un punto muy importante en la cual nosotros muchos estamos viviendo el Evangelio
la asistencia, nada más el evangelio de decir que somos hijos de Dios, pero no vemos el fruto. Y dice que Dios viene a buscar fruto en nosotros. ¿Y fruto cuál es? Es el estar estable, es de ver que vean Dios en nosotros y no nosotros presentarnos a la humanidad. Al contrario, que vean Dios en nosotros, que Dios tiene poder, que puede transformar, puede cambiar, puede hacer algo maravilloso en un instante, en un poder de Él, en su misericordia y en su gracia a través de su Hijo amado Jesucristo. Tener una mente así espiritual, aun cuando nos asistimos también en las congregaciones, debemos estar dirigidos por el poder del Espíritu Santo para recibir la exhortación, la ordenanza de Dios, su palabra de Dios, y no salir, como muchos aquí menciona Pablo, con pleitos, con celos, con contiendas. La palabra de Dios no es de contender, la palabra de Dios es de atesorarlo. Así que es muy importante que seamos dirigidos por el poder del Espíritu Santo, y ahí es que vemos nosotros el crecimiento cada día. Recuerde que el crecimiento es cada día, no se crece de una sola vez. Vemos nosotros la evolución del hombre. El hombre nace, crece, envejece y muere. Vemos que el crecimiento, como lo hace Dios a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra vida, y así quiere Dios en nosotros al servicio de Él. Pastor. Amén. Sí, es muy importante que entendamos, amigo televidente, lo que es un hombre espiritual. ¿Te ves? No es aquel que está voceando y brincando y hablando mucha lengua. No, ese no es un hombre espiritual. No es aquel que está predicando en todas partes, ¿me entiendes? No, ese no es un hombre espiritual. El hombre espiritual primeramente comienza con amar a Jesús y guardar sus mandamientos, porque ahí viene lo que se llama el nuevo nacimiento. Leamos ahí lo que dice Romanos, 2 Corintios 5:17, para que vean usted que el hombre espiritual ha nacido de nuevo, ya murió todas las cosas del mundo. ¿Entiendes? Todo el mundo nace en pecado. Pero el hombre espiritual, cuando tiene un nuevo nacimiento, muere el pecado. Y ahora quien vive es Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces ahí viene el Espíritu Santo aquí, ayuna, ora, predica, lee la palabra, ayuda a la gente, sí, eso es bueno. Pero el mayor punto es que es una nueva criatura, que ahora vive los mandamientos del Señor. Leamos lo que dice San Juan capítulo 15, del verso 8 al 12. Oiga bien, San Juan 15, del 8 al 12, para que vea aquí el hombre espiritual y que es el mandamiento del Señor. En esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Ve usted? ¿Vive usted en ese amor? Como Dios lo amó. Oiga bien. Entonces, usted es un hombre o una mujer espiritual. Si usted no tiene ese amor, no, porque ese amor, ¿me entiende? Vamos a leer, porque voy a leer la palabra. En 1 de Juan, capítulo 4, del 7 hasta el versículo 20. Vamos a mirar allí el hombre espiritual o la mujer espiritual que vive bajo los mandamientos del Señor, que da testimonio de lo que es Cristo. Porque vamos a la iglesia, cumplimos con nuestras responsabilidades, pero no amamos al Señor, no servimos. No entendemos que el amor de Dios está en nosotros porque Él nos amó primero. Por eso que dice ahí que nos amemos como Él nos amó. Amados, amémonos unos a otros como el amor es porque el amor es de Dios. Porque todo aquel que es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así también debemos nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.
Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues con Él es así como somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Usted ve? Si usted liga ahí a 1 Corintios 3 con eso, se va a dar cuenta que la identidad del creyente en Cristo es que no estemos peleando, sino amándonos unos a otros, como el Señor nos amó. Aleluya. Vivir en el Espíritu, ¿sabes? Porque el amor es Dios. Ahí en Gálatas 5, 22 dice, entiende más, el fruto del Espíritu es amor, ¿sabes? Es decir, que el que tiene el Espíritu Santo tiene el amor. El que tiene el amor ama a Dios igual a su mandamiento. Ama a su prójimo como el Señor lo amó. Ve usted, se ha perfeccionado en el amor. Lo que dice Pedro ahí en capítulo 1, verso 15. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Sé santo porque yo soy santo. Eso fue lo que dijo el Señor. Dios es santo. Él no va a tener gente pecadora. Por eso cuando se encontraba con los apóstoles, se encontraba con Moisés o con Josué, quita el calzado de tu pie, porque el lugar que pisa es santo. ¿Sabes? Dios es santo y Él quiere que nosotros seamos santos. Los hijos de Dios, los hijos espirituales son santos. Sea niño, sea adulto, sea anciano, sea joven, es santo, porque anda conforme al Espíritu. ¿Se ve? Eso dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 1. De modo que según está en Cristo, es una nueva criatura. Pues entonces dice ahí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por donde quiera que usted se tire, el hombre espiritual anda en el Espíritu. Por eso que se llama hombre espiritual, porque es que anda en el Espíritu. Adora en el Espíritu, porque es espiritual. ¿Usted ve? En San Juan 4, de 20 en adelante, dice que Dios anda buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Es usted espiritual? Entonces, para adorar a Dios, recuerde, hoy le digo, no es que está voceando y diciendo y brincando y bailando. Ay, no, hermano. Es el que vive en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Aleluya. El que Dios le conduce, hermano. El que practica el amor de Dios. El que no juzga. El que no condena. El que no hace prejuicio ni juicio. Porque todo lo que hace es en el Espíritu Santo. ¿Anda usted en el Espíritu? ¿Vive usted en el Espíritu? Entonces usted es un hombre espiritual o una mujer espiritual. De otra manera está perdiendo su tiempo. Tiene que confesar su pecado, pedir a Dios, perdóname, lávame con la sangre, lléname de tu Espíritu Santo. Entonces tiene que buscar el nuevo nacimiento, obligatoriamente, para ser salvo y para adorar a Dios, hermano. Esto no es por palabras, esto no es porque diga fulano, sultano. Esto es porque uno hable mucho y se vea mucha Biblia. No es por eso, hermano. Es porque uno guarda silencio en el Espíritu, porque quien lo controla es el Espíritu de Dios. ¡Ah, calla! Vivimos en el Espíritu y andamos en el Espíritu. Y cuando suene la trompeta, nos levantaremos. Porque el Señor está buscando gente santa. Si usted es una mujer, un hombre santo, si usted es un pastor, un ministro santo, está viviendo en el Espíritu de Dios. En verdad, está viviendo en el Espíritu de Dios. Deténgase. Vaya a ver si te está dando los frutos del Espíritu, como vimos ahorita. Los frutos del Espíritu, hermano. Es amor, es gozo, es paciencia, es benignidad, es amar a su prójimo como el Señor lo amó. Y a su nombre, gloria.
Padre, gracias, Señor. Ayúdanos a una vida en santidad. Que cada fiel oyente, Señor, pueda entender que sin Cristo nada pueden hacer. Por eso, Señor, te pedimos que haya santidad en la iglesia, desde el pastor hasta el niño más insignificante. Ayúdanos, Señor, que pueda madurar, como dice Pablo aquí en Corintios, que maduremos en la fe, Señor, que dejemos el pleito, el bochinche, la carnalidad y nos consagremos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora usa tu siervo en el mensaje como siempre lo hace. Llena de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Con nosotros, en la palabra de Dios, el siervo del Señor, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. La bendición de Dios, del Padre, el Hijo y Espíritu Santo, el de poder nosotros, poder llevarnos la palabra de Dios, al mensaje de Dios. ¿Qué quiere decirnos el mensaje de Dios en este día, en esta tarde, en este día que Dios nos permite de poder traer la palabra de Dios, traer el mensaje de Dios, traer lo que Dios nos dice a través de su palabra, de edificarnos, de cambiar nuestras vidas? ¿Por qué? Porque es algo necesario para la humanidad. ¿Por qué? Porque es necesario. Aún hombres que estuvieron sirviéndole a Dios en estos miles y miles de años atrás, también pudieron experimentar muchas cosas en su vida. Vamos a darle en el libro de capítulo Habacuc. Hay 3 capítulos del libro de Habacuc. El profeta Habacuc, vemos nosotros que cuando al principio con el tema es ¿qué discutimos con Dios? ¿Por qué discutimos con Dios? ¿Y por qué seguimos discutiendo con Dios? ¿Por qué este mensaje? Porque estamos viviendo un tiempo de aflicciones, un tiempo de dolor, un tiempo de angustia, un tiempo de guerra, un tiempo, y nos hacemos la pregunta, ¿y dónde está Dios? Aún como servidor de Dios hacemos esa pregunta: Señor, ¿dónde tú estás? ¿Por qué permites tanta cosa? Como Habacuc, en el capítulo 1 de Habacuc, vemos nosotros que él empieza a preguntar y a cuestionar a Dios. ¿Por qué el injusto? ¿Por qué el pecador? ¿Por qué todo lo que hacen maldad reciben prosperidad, reciben bendición? Y todo, y viene Habacuc delante de Dios y hace la pregunta, pero en el capítulo 2 llama la atención la palabra de Dios a nuestras vidas. Cuando dice, me toca a mí, dice Dios, hablar contigo. Y empieza Dios también a darle al profeta Habacuc, y nos dice Dios a nosotros: ¿por qué tanta pregunta? ¿Por qué no oran? ¿Por qué no glorifican mi nombre? ¿Por qué no esperan mi voluntad? ¿Por qué no creen? ¿Por qué aquí con el mensaje que estaba anteriormente? ¿Por qué no somos dirigidos por el poder del Espíritu Santo? Sino pedimos y vivimos tenemos una mente carnal, un corazón carnal, tenemos una vida carnal delante de Dios, una condición delante de Dios, pero queremos pedir que Dios perfeccione o que derrame su perfección en nuestras vidas cuando nuestra condición delante de Dios no está bien. Vemos nosotros que Habacuc empieza él a cuestionar a Dios: ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto prospera? ¿Por qué yo sigo en esta condición? Pero me llama la atención que en el capítulo 3 vemos a Habacuc que cuando se deja uno dirigir por el Espíritu Santo, cuando es dirigido y que anda uno en el Espíritu Santo, entonces dice: qué grande eres tú, Señor. Muchas veces pecamos delante de Dios porque cuestionamos a Dios. Muchas veces como servidores, como líderes, como pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, preguntamos a Dios: Dios, ¿por qué hay pobreza? Dios, ¿por qué hay tanta enfermedad? Dios, ¿por qué permite estas guerras? Y cuestionamos a Dios, como que nosotros quisiéramos perfeccionar a Dios, y Dios tiene en su voluntad todo en orden. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Él sabe cada punto de la tierra, conoce aún. Dice que Él mismo, solamente Él puede escudriñar el corazón del ser humano. Él conoce los pensamientos del ser humano. Él conoce todo del ser humano. Pero venimos nosotros y cuestionamos a Dios. ¿Por qué prospera el que no trabaja? ¿Por qué prospera el que es injusto? ¿Por qué prospera el que es malo? ¿Por qué prospera el malvado? ¿Por qué prospera aquello? Y venimos delante de Dios. Pero aquí vemos nosotros un ejemplo de Habacuc, que al capítulo 3, él hace todo el capítulo 3, vemos nosotros que Habacuc reconoce, pero al reconocer esto es en el Espíritu Santo, al reconocer de la grandeza de Dios, al reconocer de que dejemos o tenemos que parar de cuestionar a Dios, de preguntarle a Dios, sino acercarnos a Dios, humillarnos a Dios, reconocer de su poder, de su gloria, que Él tiene control sobre todo, aún de lo que para nosotros es imposible, Dios lo hace posible. Pero aquí vemos nosotros que Habacuc le hace
primero en el capítulo 1, en este primer capítulo, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Escuche bien, y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc, como ¿por qué permites todo? Como pastor y amigos televidentes y amigos que están en las redes sociales, preguntamos a Dios, ¿por qué hay pobreza? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué Dios no puede enviar sanidad? ¿No puede enviar su medicina? ¿No puede enviar, si Dios ya envió a nuestro Señor Jesucristo? Y dice en el capítulo 53 de Isaías que Él se lleva toda dolencia y toda enfermedad. Entonces, pero hacemos nosotros en la excusa que nos acercamos a Dios, cuestionamos a Dios, pero aquí como Habacuc, en este capítulo 1, en el versículo 1, en el versículo 2, dice, ¿hasta cuándo yo te clamo? ¿Hasta cuándo me vas a escuchar? Dios escucha, Dios recibe, pero recibe aquel que está quebrantado en el espíritu, que reconoce la grandeza de Dios, que sabe que al hablar con Dios, que sabe que al buscar de Dios, que sabe que al someterse a Dios, obedecer su palabra y guardar su mandamiento, amar a su Hijo amado Jesucristo, escucha la oración. No es que sea Dios que no pueda escuchar, puede escuchar. Pero venimos nosotros con esta manera de acercarnos a Dios, de querer hablar a Dios, de querer cuestionar a Dios, cuando Dios conoce todo y que es el creador de todo. Pero aquí vemos que en el capítulo 2, que aquí Dios responde a Habacuc y empieza a decirle, a los injustos yo tengo control, a los pecadores yo sé qué hacer con ellos. Y empieza entonces en el capítulo 3, aquí vemos que Habacuc reconoce. Lo que impacta la palabra de Dios en este mensaje es que debemos nosotros reconocer de Dios que si Dios nos estemos pasando en una escasez, Dios tiene su voluntad. Dios proveerá a su tiempo y a su voluntad y a su tiempo perfecto de Él. Pero queremos las cosas que nosotros ya, cuando pedimos algo, que Dios nos sirva ya, y Dios no es de esa manera. Dios hace su voluntad en nosotros al tiempo perfecto, a la necesidad que haya en nuestra vida, Él perfecciona esto, pero queremos nosotros las cosas ya. Y aquí vemos nosotros que aquí dice, yo te estoy clamando, ¿hasta cuándo me vas a escuchar? ¿Hasta cuándo nos vas a dar una salvación de todas estas guerras? Como decimos nosotros ahora, muchas guerras en otras naciones, el otro lado del mundo, vemos guerras, vemos nosotros temblores, vemos huracanes, vemos sin fin de cosas que se está destrozando el mundo, y decimos, ¿dónde está la mano de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? Si Dios tiene control sobre todo esto. Lo que debemos nosotros es humillarnos a Dios, es reconocer a Dios, es obedecer a Dios y humillarnos en la presencia de Dios, en decirle, Señor, ayúdanos a permanecer firme delante de ti. Señor, ayúdanos a reconocer que en tu grandeza, en tu favor, en tu misericordia, hay abundancia de paz, hay abundancia de gozo, hay abundancia de prosperidad en nuestras vidas. Pero hacemos lo contrario, pastor y amigos televidentes. Pero en el capítulo 6 de San Mateo, versículo 33, dice que nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque lo demás vendrá por añadidura. El hombre de Dios, el que no es dirigido por el poder del Espíritu Santo, le da vuelta a la palabra de Dios y busca la añadidura primero y deja el reino de Dios de último. Y no, Dios nos recuerda, nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, porque lo demás vendrá por añadidura, porque Dios sabe la necesidad que hay. Y aquí vemos en estos 3 capítulos del libro de Habacuc, cuando Habacuc cuestiona a Dios, pero Dios le responde. Cuando Habacuc le hace la pregunta, Dios le da la respuesta. Cuando Habacuc reconoce su grandeza y le dice, ¿te das cuenta? ¿Quién es el Dios y creador de los cielos? Soy yo. Porque en medio de la escasez yo tengo poder para darte la abundancia, que en medio de la enfermedad yo tengo la medicina para darte la medicina para esta enfermedad. Y vemos que nosotros debemos glorificar el nombre de Dios, debemos someternos a Dios, humillarnos a Dios y ser dirigidos siempre por el poder del Espíritu Santo para poder entender lo que la palabra o el mensaje de Dios nos dice cada día en su palabra de Dios. En la Biblia de Dios nos da el mensaje cada día, algo nuevo cada día. ¿Sabías que la palabra de Dios, cuando escudriña la palabra de Dios, cuando lee la palabra de Dios, cuando atesora la palabra de Dios, en un versículo te lo puede dar en diferente forma, o una forma de hablarte Dios a tu vida?
Dios no habla como el ser humano que da una palabra y esa es la palabra que hemos dicho. No. En la palabra de Dios, en la escritura de Dios, podemos leer un capítulo, un versículo, una semana, y esta semana recibimos algo maravilloso de Dios, porque Dios nos habla de diferente forma. Dios es poder y gloria y todo, y nos edifica, nos habla, nos atesora nuestro corazón, nos limpia nuestro corazón. Pero no somos dirigidos por el poder del Espíritu Santo, entonces venimos a cuestionar a Dios. Venimos a decirle al Señor, ¿por qué permite tanta guerra? ¿Por qué permite tanta violencia? ¿Por qué permite tanta enfermedad en los cuerpos, en las mentes, en los corazones del ser humano? ¿Por qué no hay una estabilidad? ¿Por qué estamos fríos hoy y mañana estamos calientes? ¿Por qué estamos hoy que queremos adorar y mañana hemos dejado de creer en el Evangelio, en la palabra de Dios? Hemos dejado de servirle a Dios. Todo esto nos trae a nosotros en este libro de Habacuc. Pero al capítulo 3 vemos nosotros que Habacuc reconoce a Dios, entiende del poder de Dios, atesora el poder de Dios y cree. Y el creer no solamente es creer, el creer es tener la certeza, es tener la convicción que Dios tiene control sobre todas las circunstancias que estén pasando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Dios tiene control sobre todo esto. Pero venimos como Habacuc, le decimos: ¿hasta cuándo tú me vas a escuchar, Señor? ¿Hasta cuándo tú, Señor, yo te clamo? ¿Hasta cuándo tú me vas a salvar, Señor? Y Dios tiene control sobre todo esto. En el capítulo 3 del versículo 15 dice: sobre la mole de las grandes aguas oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Y si bien estaré quieto en el día de la angustia. Cuando un hombre, una persona, una mujer, un joven, un anciano se dirige, cuando dice estaré quieto en medio de la angustia, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Qué quiso decir Habacuc aquí? Reconoció de tener la certeza, de tener la convicción, de esperar en Dios, de ver la voluntad de Dios, de ver la grandeza que Dios tiene al dirigirnos con su Espíritu Santo, al cubrirnos, al protegernos, al ser Él nuestra fortaleza, a Él ser nuestro refugio, a Él ser su mano poderosa sobre nuestras vidas, que a través del poder del Espíritu de Dios nos dirigimos a un camino a la salvación, a un camino a la vida eterna. Cuando dice, en medio de la angustia estará quieto. Pero ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces cuestionamos a Dios porque estamos pasando quizá un momento de angustia, un momento de tristeza, un momento de enfermedad, y cuestionamos a Dios y decimos: Señor, yo te clamo, yo sigo clamándote. ¿Hasta cuándo oirás, Señor, de mis necesidades? ¿Hasta cuándo vas a escuchar mis angustias? ¿Hasta cuándo vas a escuchar los sufrimientos que estoy pasando? ¿Hasta cuándo, Señor? Quitémonos ese vocabulario y vengamos a un lenguaje celestial, a decir como dijo Habacuc: estaré quieto en la angustia, estaré quieto en medio de una enfermedad, estaré quieto en medio de un problema, estaré quieto esperando tu voluntad, lo que vas a hacer. En el capítulo Lucas 20, del versículo 15 en adelante, vemos que dice la palabra de Dios: ustedes vayan delante de los hombres, vayan delante de los jueces, pero no serán ustedes que van a hablar, si es el poder del Espíritu Santo. Mi Espíritu Santo va a hablar. Alabado sea su nombre. Cuando dejamos que Dios haga su obra y dejemos de cuestionarle a Dios, dejemos de preguntarle a Dios, es mejor esperemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ser dirigido por el poder del Espíritu Santo, porque es el poder de Dios que va a hablar, es el poder, la palabra de Dios que va a ser dirigida, es la palabra que va a efectuar, la palabra de Dios que va a hacer un cambio, la palabra de Dios que trae la medicina, la palabra de Dios es que nos edifica, la palabra de Dios que cambia nuestros pensamientos, la palabra de Dios es que hace que nuestro corazón salga una alabanza para adorar y glorificar el nombre de Dios. Así como Habacuc en este capítulo 3 del versículo 15 adelante dice: estaré quieto, estaré esperando tu voluntad en la angustia. No dice aquí en la angustia estaré no sé qué hacer, estaré triste, estaré angustiado. No, en que en la angustia estaré quieto, esperando. ¿Por qué? Porque reconoció cuando Dios le da, en el capítulo Dios le habla a Habacuc, reconoce a Habacuc y dice:
estoy mal delante de Dios. Y muchos estamos mal delante de Dios. Muchos traemos mucha excusa delante de Dios, de una de otra manera traemos la excusa delante de Dios y le decimos: Dios, ¿hasta cuándo vas a escucharme? Señor, ¿hasta cuándo tú me vas a sanar? Señor, ¿hasta cuándo tú me vas a dirigir al camino tuyo? Señor, ¿hasta cuándo? No, yo no dirigí cada día, sino hasta cuándo tú dejas de estar en un momento de descanso, en un momento de estar en una manera de tranquilidad. ¿Hasta cuándo? No, Dios nos dice a nosotros que debemos nosotros crecer cada momento, de tener una madurez espiritual cada día, porque lo recibimos cuando buscamos la guianza de Dios, cuando somos dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Entonces decimos: Señor, estaré quieto en mi enfermedad física, estaré quieto en los problemas que tengo alrededor, estaré quieto, Señor, en las situaciones que veo en el mundo, estaré quieto, Señor, porque en tu voluntad hay algo maravilloso que tú vas a hacer. Aquí vemos a Habacuc cuando dice: caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invocará con sus tropas, aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada. ¿Qué quiere decir? Que aunque no haya nada, te adoraré, te glorificaré, esperaré en tu voluntad, tener la certeza, la convicción como servidor de Dios, porque tú has hablado, porque sé que tú eres Dios Todopoderoso, porque sé que las promesas son divinas, que las promesas tuyas llegarán a tu voluntad y no a mi voluntad, no a mi deseo, no cuando yo quiera, sino en la voluntad tuya. Aunque dice más adelante: aunque no hayan vacas en los corrales, estaré adorando tu nombre, alabado sea su nombre. Así debemos nosotros tener esta mente, no pensamiento, esta mente espiritual, esperando de la voluntad de Dios, que en los corrales no hayan vacas. Dice que estaremos siempre dándole gloria, honra al Señor, glorificando su nombre. Así que no cuestiones, no preguntes a Dios, no estés preguntándole a Dios, sino espera la voluntad de Dios como servidor de Dios, como servidora de Dios. Cree lo que Dios está haciendo, espera lo que Dios está haciendo. Si Dios te ha llamado, Dios te ha escogido, Dios ha extendido su mano poderosa para levantarte, es porque Dios tiene un propósito, un plan perfecto en tu vida. Deja de cuestionar a Dios, espera en la voluntad de Dios, adora el nombre de Dios, glorifica el poder de Dios, glorifica su santo nombre, porque en Él hay poder, en Él hay grandeza, en Él hay cambio, transformación en el poder de Dios. Así como Habacuc dijo: aunque no haya nada en los corrales, yo te voy a adorar. Aunque no hayan vacas o no hayan vacas en las majadas, ovejas en la majada, yo te adoraré. Hay que glorificar el nombre de Dios, hay que estar en espera de Dios, en su voluntad de Dios. Y dice al final: y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el día de mi salvación. Alabado sea su nombre. ¿Por qué? Porque reconocemos el que da salvación, el que da sus promesas, son promesas cumplidas en la voluntad de Dios y nos da la salvación. Pero al final, en este capítulo 3, dice: el que hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las enfermedades, nos hace andar para glorificar el nombre de Dios, nos hace andar como siervos o siervas para andar en la voluntad de Dios, en su promesa de Dios, en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios quiere hacer y en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que ya no cuestiones a Dios, ya no le preguntes a Dios, sino acércate a Dios, humíllate a Dios, guarda sus mandamientos, ama a su Hijo amado Jesucristo y recibirás el poder del Espíritu Santo, recibirás
seas el consolador de Dios para ser dirigido y poder reconocer de la grandeza de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios en nuestras vidas, y sobre todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es llevarnos de gloria en su voluntad, no la voluntad nuestra, sino la voluntad de Dios. Y sabías que en el cielo hay riquezas de parte de Dios. Pero ¿cuáles son las riquezas? No es monetaria, no son bienes, es algo espiritual, algo que te llena tu corazón, que te purifica tu corazón, purifica tu mente, tu alma, para que podamos seguir adorando el nombre de Dios. Porque muchas veces queremos lo más fácil, pero no queremos no queremos pagar el precio. Pero Dios nos dice a nosotros que sin precio, con precio, Dios nos ama. Dios nos dice a nosotros que sigamos adorando y dejemos de cuestionar a Dios. Recuerden que Dios, aunque no haya nada en casa, no haya nada en la nevera, no haya nada en casa, o no haya nada que veamos nosotros con nuestros ojos naturales o de humanos, pero Dios está haciendo algo maravilloso en nuestras vidas. Hay que esperar y no ser como el profeta Habacuc, cuestionar y preguntar y querer diciéndole a Dios qué tiene que hacer Dios cuando Dios tiene su voluntad. El mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Sigue siendo el mismo Dios ahora y sigue haciendo su voluntad en cada uno de los seres humanos. Cree, obedece, sométete y humíllate delante de la mano poderosa de Dios y verás la misma gloria de Dios. Y entonces, aunque no haya nada en los corrales, aunque no haya nada en nuestra casa, Dios proveerá, Dios suplirá, Dios bendecirá, Dios prosperará y Dios hará todo en su voluntad y en su tiempo perfecto. Dejemos de cuestionar a Dios, adoremos el nombre de Dios, alabemos el nombre de Dios cada momento que Dios nos permite abrir nuestros labios, adoremos y glorifiquemos el nombre de Dios y espera en la voluntad de Dios. Pastor. Amén. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue en pan. Dando a entender que los que esperan y confían en el Señor serán prosperados. No estarán solos, como el Señor les dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Anda tú confiadamente en el Señor, en la palabra que Dios te ha dicho, o en lo mucho que tú sabes, en la mucha sabiduría. Como decía el predicador, confía en Dios, como Habacuc, que cambió su postura. Primero exigía a Dios como si tuviera algún derecho. No conocía, ¿entiendes?, la voluntad misma de Dios. Amén. Sino que acusaba a Dios. ¿Por qué tú le dices esto y le das? Y son impíos. Y nosotros que somos tu pueblo, tus hijos, ¿entiendes?, no nos ayuda. ¿Sí? Porque Habacuc no entendía a Dios. Hermano, no cuestione nunca a Dios. Conságrase. Amén. Para que Dios entonces le dé la sabiduría que usted necesita. Al dar la sabiduría, usted va a cambiar la posición. Entonces, Habacuc entendió y cambió de orar. Ahora ya venía confiando en Dios. Haz lo que tú quieras, Señor. Aunque no tengamos nada en la nevera, aunque no tengamos nada en la dispensa, en el closet no tenemos nada en la cosa, con todo yo esperaré en ti. Aleluya. ¿Usted ve qué confianza es esa? Aunque no haya nada, aunque no haya trabajo, aunque nos maltraten. ¿Sí? Cuando dice Corral ahí está dando los trabajos y todo, porque ahí es lo que trabajaban y todo. ¿Está usted confiando en Dios? ¿Tiene a Dios en primer lugar de su vida? ¿O tiene miedo de que si no hace esta cosa van a votar? No, Dios va a sostenerlo, pero tiene que confiar en Dios. ¿Sí? Este mensaje tiene que ver mucho con ese capítulo 3 de Primera de Corintios. Hermano, no podía hablarle como espirituales, eran espirituales, pero Pablo no podía hablarle porque estaban peleando uno con otro. No estaban confiando en el Señor. De ustedes son niños, y hay mucha gente en la iglesia que son niños, y no ven que si confiamos, como decía el predicador, y esperamos en Dios, Él nos sostiene de la mano derecha, sobre la roca. Como dice ahí nuestro hermano Habacuc, como sierva, ¿me entiende? Se va a la montaña y esperan en Dios. David lo decía también. ¿Se ve? Porque estaban confiando en Dios, hermano. Aquí el punto es que confiar en Dios,
esperar en Él y consagrarnos. Recuerde, porque toda la fortaleza, ¿quién la da? Dios. Es Dios a través del Espíritu Santo. Estamos confiados. Lo que dice 2 de Timoteo 1, versículo 6, aviva el don. El 7 clave cuando dice, ¿entiende? Que Dios nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Ahí tiene el control, ahí tiene la espera, ahí tiene el confiar en Dios. A su nombre, gloria, hermano. Amén, gracias. Así que no, doble rodilla, no deje de doblar rodillas. El Señor lo dijo ahí en Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todas las palabras que salen de la boca de Dios. Eso es esperar, eso es confiar en Dios. Eso es depositar la fe en el Señor. No es lo que usted puede ver o puede tener en el banco. No, hermano. En lo que Dios tiene. ¿Y sabe que Dios lo tiene a usted en su mano? Aleluya. Ahí que vale todo. En la mano de Dios. No en la mano suya. No en el banco. No en su casa. Habacuc lo dijo claramente. Aunque no haya nada, con todo yo confiaré en Jehová. Padre, ore por todas estas personas que pongan su confianza en el Señor y que la familia se mantenga unida. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por la edificación de tu palabra, Señor. Gracias porque cada día, Señor, habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. Ayuda a cada familia, a cada hogar, a cada matrimonio, Señor, de la estabilidad. Llénalo de tu amor, Señor. Y sobre todo, Señor, que vengan, Señor, a reconocerte a ti, Señor, como Señor y Salvador en sus vidas. Que seas tú el centro de sus vidas, que seas tú la luz en casa, en el hogar, Señor, en los corazones, cada día, Señor. Bendícelo, Padre, aquel Señor que haya levantado sus manos, aquel Señor que en este momento ha atesorado tu palabra y que ha reconocido que tu grandeza, tu poder, tu gloria, Señor, escribe el nombre en el libro de la vida, Señor. Bendícelo, guárdalo, Señor, y gracias por lo que tú haces cada día a través del poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Padre celestial, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Mire esta gente que están pasando por dificultades, por tormentas. Déjale ver que no están solos y que tú los sostienes de tu mano derecha. Bendice a todos estos matrimonios, los pastores, estas iglesias, nuestro gobierno, Canaán, los judíos, la iglesia de Jesucristo. Toda esta gente, Señor, déjale ver que si confían en ti, todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Dios me le guarde. Nos veremos la próxima semana con la ayuda del Señor. Si Cristo no ha venido, porque lo veremos pronto mientras el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones. Que Dios me la guarde.